Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estaremos estudiando este tema muy interesante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Corintios. Un tema muy interesante que ya hemos empezado a ver y hemos empezado a analizar las cosas que se están presentando. Pero en esta semana que ya estamos avanzando, tenemos este tema muy interesante también, que es divisiones en la iglesia. Ya hemos visto por qué causas se dan y ya hemos visto cuáles son las propuestas para solucionar estas cosas. Pero ahora quiero que juntos vayamos a la palabra de Dios y leamos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra allá en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, en el verso número 10. Y ahí leemos de esta manera. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, invocando su nombre y pidiendo su buen espíritu para que nos venga a instruir en las cosas que hemos de estudiar. Queremos pedir que sus buenos ángeles nos puedan ayudar y que cada uno de los que estudiamos podamos comprender las cosas y podamos llevarlas a la práctica. Bendíganos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy, y el apartado para el día de hoy lleva por título La sabiduría de Dios en contraposición con la sabiduría del mundo. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuál es el principal objetivo de la mayoría de las personas? Según Jeremías capítulo 9, verso 23, y en cambio, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros? Entonces, muchas personas tienen objetivos diferentes, pero ¿cuál es el objetivo de algunas personas y cuál es el propósito de Dios que tienen para ti? Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos instruya y vamos a ver qué es lo que ella nos dice. Vamos a ir allá y vamos a buscar este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 9. Y según hemos leído nuestra pregunta, nos decía que cuál es el objetivo de muchas personas. En el verso 23 nos va a responder pero también vamos a leer el verso 24 que estamos aquí. Voy a leer ambos textos. El verso 23 no lo tenemos aquí, pero lo voy a leer de cualquier manera. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. El propósito de muchas personas es alabarse en las cosas que puede. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? El verso 24 nos lo explica. Sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque en esto me complazco, dice el Señor. Muchas personas se alaban en estas cosas que hemos leído, en la sabiduría, en la valentía y en la riqueza. En estas cosas muchas personas están allí, pueden, saben y tienen valor. Pero la Biblia dice que esto no debemos de alabarnos en estas cosas. Pero ¿en qué debemos alabarnos? En el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? En conocer y entender a Jehová. ¿Te das cuenta? En saber que Él hace misericordia, que Él hace juicio y que Él hace justicia. En estas cosas Dios se complace. Ahora sabemos en qué cosas hemos de nosotros procurar y qué cosas no debemos de procurar. ¿Estamos claros? Muy bien, pues entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. ¿Cómo establece Pablo un claro contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría divina? Hay dos clases de sabiduría. Hay una sabiduría que es de esta tierra, humana,
El ser humano razona, piensa y tiene cierta sabiduría. Pero hay otra sabiduría que viene de lo alto, es de Dios. ¿Cuál es el contraste que hay entre estas dos? Vamos a dejar que la misma Biblia nos hable. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Y allí vamos a leer el verso 20 hasta el verso 25. Y leemos de esta manera. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de las cosas de este mundo? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Porque como el mundo en su sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la necedad de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropiezo y para los gentiles necedad. Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hay una parte interesante. Dios decidió salvar a las personas por medio de lo que ellos llamaban gente sin sabiduría, insensatez, debilidad. Pero los sabios de este mundo, los que pretenden la sabiduría en las manos, Dios no los usó. Pero usó a aquellos que ellos llaman necios o aquellos que hablan que son faltos de sabiduría. Para aquellos que tienen ciertos conocimientos, se volvió un tropiezo. En este caso era el pueblo judío, que ellos conocían las cosas de Dios, pero cuando Jesús apareció, ellos no le reconocieron. Y los griegos que buscaban la sabiduría, cuando les presentaron a Jesús, tampoco lo reconocieron. Así que Dios decidió salvar al mundo por medio de aquellos que no tenían esa sabiduría. Aquellos que el mundo le llama que no tienen sabiduría. Pero vamos a ver cómo nos explica esto el espíritu de profecía. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. En el libro de Fundamentos de la Educación Cristiana, en la página 332 y página 333, nos explica así. Con un líder así, un ángel expulsado del cielo, estos supuestos sabios terrenales pueden elaborar teorías hechizantes con las que infatuar las mentes de los hombres. Satanás tiene una mente magistral y tiene sus agentes elegidos por medio de los cuales trabaja para exaltar a los hombres y revestirlos de honor por encima de Dios. Esta es la sabiduría del mundo. Hay ciertos eruditos que no reconocen a Dios, pero el mundo entero los reconoce. Recordamos que Satanás está detrás de esto. Muy bien, pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Pero Dios está revestido de poder. Es capaz de tomar a los que están muertos en delitos y pecados y mediante la operación del Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, transformar el carácter humano devolviendo al alma la imagen perdida de Dios. Los que creen en Jesucristo pasan de ser rebeldes a la ley de Dios a ser siervos obedientes y súbditos de su reino. Nacen de nuevo. Son regenerados y santificados por medio de la verdad. Entonces, las personas que tienen conocimiento, que son sabios según este mundo, no reconocen a Jesús. Pero Jesús está dispuesto a tomar a aquel que desea, que siente la necesidad y transformarlo a su imagen. Y por medio de darle la salvación a muchas personas. Muy bien, pero todavía hay más. Así que vamos a ver qué más nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. El escéptico no admite este poder de Dios y rechaza toda evidencia hasta que se coloca bajo el dominio de sus facultades finitas. Incluso se atreve a dejar de lado la ley de Dios.
y a fijar el límite del poder de Jehová. Pero Dios ha dicho. Recordemos los textos que leímos. El escéptico dice, ¿sabe qué? Yo si no lo veo, no lo puedo creer. Si no lo toco, no lo puedo creer. No acepto las evidencias. Pero lo necio del mundo, Dios lo ocupó para traer la salvación. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está la sabiduría entonces? ¿Dónde quedó la filosofía? ¿Dónde quedó la ciencia? En asuntos de salvación, si Dios pone en tu vida estas cosas, aún el más erudito no tiene fuerza contra las cosas de Dios. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver qué más nos dice nuestra siguiente pregunta. Leamos aquí. ¿Cómo podemos hallar la verdadera sabiduría? Podemos tener sabiduría según el mundo, o podemos tener la sabiduría divina, pero ¿cómo se obtiene? ¿Cómo la vas a encontrar? ¿Cómo la vas a adquirir para ti? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable. Así que vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, y allí vamos a leer el verso 30 y verso 31. Y leemos de esta manera. De él viene que vosotros estéis en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. Tenemos que gloriarnos en el Señor. Jesús fue hecho por nosotros sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Aprende de Jesús. ¿Cómo podemos obtener la sabiduría? A través de Jesús, aprendiendo las palabras de Jesús, viviendo la vida como Jesús vivía. Entonces viviremos una vida de sabiduría. Pero no es todo, todavía hay más. Así que vamos a ver qué más nos dice la palabra del Señor. Leamos aquí lo que está escrito en el libro de Colosenses, capítulo 2, y allí vamos a leer el verso número 3, y leemos así. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que en Jesús encontramos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Queremos ser sabios y queremos tener conocimiento, vayamos a Jesús entonces. Muy simple, aprendamos de Jesús. Aprendamos lo que Él dijo y cómo Él lo aplicó y apliquémoslo a nuestra vida y vivimos una vida semejante a la de Él. Pero dejemos también que la pluma inspirada nos hable. Vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 87. Y ahí leemos de esta manera. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, y santificación y redención. Todo lo que puede satisfacer las necesidades y los anhelos del alma humana para este mundo y para el venidero se hallan en Cristo. Nuestro Redentor es una perla tan preciosa que en comparación con ella, todas las demás cosas pueden reputarse como pérdida. Nos damos cuenta, buscar a Jesús, aprender de Jesús, su vida, todas las cosas que Él hacía, aplicarlas a nuestra vida, llevar sus enseñanzas, nos va a hacer sabios para esta tierra y para el mundo venidero. Muy bien, así que ¿cómo obtener la sabiduría? Yendo a Jesús. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte a que tengamos la oración final. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos agradecidos por su palabra. Queremos pedir que nos ayude para poder obtener la sabiduría en contraposición con la sabiduría de este mundo. Ayúdenos para poder vivir según su voluntad. Quede con nosotros, guárdenos y permita que podamos obtener la sabiduría que se obtiene a través de Jesús. Quede con nosotros aquí, bendiga a los que han estado con nosotros, los que nos ven y nos escuchan, y denos su buen espíritu cada día. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.